Tal vez para los que son nuevos en Cristo anhelen conocer más a Dios, saber qué deberían de hacer y qué no, cómo hacer sus devocionales, sus lecturas bíblicas, el estudio de la Biblia, en fin, cómo es ahora y cómo debe ser la vida cristiana, pues de aquí en adelante, ¿no? Porque ya dejamos esa vieja manera de vivir, entonces ahora nos interesamos en conocer realmente cómo debe ser la vida cristiana, cómo es buscar y conocer más a Dios, porque realmente si llegamos a Cristo, sabemos que no podemos tener una vida igual, que no podemos seguir viviendo de la misma manera. Entonces nos empezamos a interesar cuando somos nuevas criaturas. Sí puede haber gente que diga, yo conozco a Dios, pero que realmente no conoce a Dios y ni siquiera lo ama. Pero debería de ser solamente para los que son nuevos creyentes. ¿Y qué pasa con aquellas personas que llevan unos cuantos años o tal vez muchos en la iglesia? ¿Será que para ellos ya no habrá mucho que conocer, ya no habrá mucho que saber de Dios? Porque muchos pueden caer en el error de creer que porque ya saben demasiado, ya no necesitamos conocer más de Dios, o más bien ya no hay mucho que aprender. Y aunque no lo creas, esto es de los errores más comunes en lo que uno puede caer. Tener esa convicción, esa seguridad de que sabemos suficiente de Dios o que ya conocemos demasiado y ya estamos bien con eso. Nuestras vidas pueden parecer en el exterior que glorificamos a Dios, pero en el fondo ya no hay un amor genuino, apasionado por Él. Ya no es con la misma intensidad cuando llegamos la primera vez que lo conocimos, cuando llegamos a sus pies. Aunque estemos en servicio, si estemos muy activos en la iglesia, si no hay un compromiso, si no hay una pureza, si no hay una entrega real, de nada sirve. Así que, si tú piensas que conoces mucho de Dios, pues déjame desilusionarte y decirte que esta corta vida jamás alcanzará para conocer a un Dios infinito. Esto me gusta, ¿saben? El querer conocer más de Dios, el tener la dedicación, la intención, realmente poner pues nuestro tiempo, tener amistades que te alienten, que te animen a decirte, aunque tú según sabes mucho, que realmente es muy poco comparado a Dios, no te conformes con eso y hay que buscar más de Dios, enamórate cada vez más de Él, porque con Él vamos a pasar nuestra eternidad y no es posible que no queramos conocerlo y que no lo conozcamos lo suficiente. Es como, o sea, lo ideal cuando tú te vas a casar con una persona es que tú antes de casarte con ella, la conozcas sus planes, sus deseos, cómo piensa, cómo vive, desde lo más importante, aún incluso hasta lo más común, porque de verdad no saben lo sorprendente que es que hay matrimonios que se rompen por no conocer aún en las cosas comunes que pueden ser absurdas, a lo mejor para muchas personas, pero muchos matrimonios fracasan por eso, porque no tienen realmente un interés de conocer a la persona. Y esto puede pasar lo mismo con Dios. Si nosotros no tenemos ese real interés de conocer todo de Él, nuestra relación con Él también puede fracasar. Obviamente no es porque Dios falle, sino porque nosotros fallamos, sino porque nosotros no queremos conocerlo a Él como tal, sino queremos que Él nos dé, queremos lo que Él nos puede aportar, y por eso fracasa nuestra relación, porque cuando no pasa lo que nosotros queremos, pues nos alejamos de Él y nos decepcionamos, pero es por una falsa idea que nosotros realmente tenemos, porque nosotros lo provocamos. Realmente no es por Dios. Entonces, yo sé que alguien puede decir, no, realmente yo conozco mucho de Dios, pero te voy a decir algo, o sea, no es lo mismo conocer mucho de Dios a conocer mucho a Dios, ¿no? O sea, obviamente son cuestiones diferentes porque se basa en la relación. Una cosa es el conocimiento, otra cosa es la relación. Y esto es muy importante de entender y meditar, porque esto va a ser la manera en la cual nosotros realmente veamos cómo es nuestra manera de ver a Dios, cómo es nuestra relación con Él, desde una perspectiva de solamente conocimiento o una perspectiva de intimidad, de realmente decir, hey, o sea, yo sé que conozco a Dios y yo sé que Dios me conoce, porque Dios puede tener la idea de sí, yo sé quién es Andrea, pero muy diferente que Dios me diga, sí, yo te conozco. No es como que Dios no sepa quiénes somos, por supuesto que sí, pero no es la misma relación de intimidad que pueda haber a decir, bueno, yo conozco a Andrea porque yo la creo, sé lo que le gusta, sé lo que falla, sé lo que piensa, sé que esto, a decir, yo conozco a Andrea y a pesar de que conozco todos estos factores de ella, conozco su corazón, puedo saber que lo que quiere ella, pero puedo sentir cómo ella anhela estar conmigo, ¿no? Entonces, esa cercanía es muy importante. Porque Dios quiere que lo conozcamos, Dios desea, anhela que pasemos tiempo con Él. Que no solamente oigamos a oídas a través de nuestros pastores, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros líderes, sino que lo conozcamos a través
de Él. Qué maravilloso que Dios quiere decirnos mucho sobre Él por el simple hecho de que Él quiere que lo conozcamos. Entonces yo te pregunto, ¿qué excusas seguiremos poniendo? Realmente no deberíamos y no tendríamos por qué poner ninguna excusa por el simple hecho de que Él es Dios creador y nosotros somos su creación. Simplemente deberíamos de obedecer, pero es muchísimo más glorioso para Él que lo obedezcamos con un corazón sincero, con un corazón rendido, que simplemente por hacerlo como por miedo a Él o por querer quedar bien con Él, ¿no? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pone en nosotros el deseo de conocerlo. Aquí hay una dependencia hacia Él, orar cada vez más y más para pedirle que queramos buscarlo, que queramos conocerlo. Por supuesto, cuando lo hacemos, nosotros debemos obedecer y accionar, porque si pedimos y sabemos que debemos tener ese tiempo a solas con nuestro amado, que debemos meditar en la palabra, pero le hacemos más caso a nuestra carne porque estamos cansados, porque tenemos muchos pendientes o lo que tú quieras, ese deseo de estar con Él se va apagando, porque es más el ruido de todo, porque nosotros lo permitimos y callamos al Espíritu Santo cometiendo el error de caer en enfriamiento espiritual. Podemos pasar una vida entera creyendo en Dios, pero no creerle a Dios, porque la única manera de ser imitadores de Cristo es ir más allá del conocimiento y llevarlo a la práctica en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que aplicar lo aprendido, aplicar la obediencia, aplicar lo que leemos y así irá creyendo ese amor, ese fuego por nuestro amado. Estoy casi segura que a todos nos ha pasado en un momento que sentimos que nuestro fuego por Dios ya no es el mismo que antes, o que estamos en una temporada donde sentimos que estamos lejos de Dios, que ya no podemos oírlo. Y aquí es donde debemos cuestionar nuestra vida a la luz de la palabra y ver qué está pasando, porque hay algo que está tomando el lugar de Dios que le corresponde. Porque pueden haber muchos factores, ya sean nuestras vidas, nuestras metas, nuestros anhelos, las personas, el amor, la familia, el bienestar, lo que sea, como esto que ya lo he hablado en otros videos, donde a veces digo que el buscar las cosas buenas que no son malas, que yo las creo buenas, por eso para nosotros, para tener gozo y deleitarnos en ellas, pero si las buscamos más antes que Dios, ahí es donde está el problema. Es como, Señor, te comento lo que estoy haciendo, lo que quiero, pero no es como preguntarle a Dios, Dios, ¿realmente lo que estoy haciendo está bien? ¿Tú crees que es lo mejor, que es la mejor manera, que estoy tomando las mejores decisiones? Señor, mira, yo quiero esto, pero antes de hacerlo, quiero tu consejo. Necesito escucharte, que me digas, pues, qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas y me dirías que debería de hacer. Seamos honestos, no siempre lo hacemos así, porque pensamos que si queremos algo, Dios debería de estar de acuerdo con ello. El ya no estar también tan metidos en la iglesia justificándonos, pues que vemos la prédica en la tele por cualquier cuestión que tú quieras, ¿no? Ya sea por muchas cosas, ¿no? Porque no quiero exponer aquí el por qué, porque no quiero que me lo malinterpreten y se enojen, pero el poner cualquier cuestión antes que a Dios, el buscar el cuerpo de Cristo, es como tenerlo en menos, el no entender que la iglesia, el cuerpo de Cristo, estamos para ayudarnos unos a otros, para exhortarnos con amor, para ser corregidos con amor, para escuchar el buen consejo, para dar buen consejo, ¿no? Y podemos decir, bueno, es que yo no me siento tan parte de la iglesia, yo no siento que haya gente que esté conmigo, o yo no confío en ellos porque pues me pueden criticar, o me van a criticar, o me van a juzgar, o lo que sea, ¿no? Pero yo te diría, bueno, si yo entiendo que te puedes sentir así, ¿qué esperas tú para ser esa persona que tú tanto quieres, ¿no? Porque nosotros quisiéramos que el cuerpo estuviera ahí y ponemos excusas, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo para ser parte de ese cuerpo que queremos, ¿no? Entonces yo aquí digo, ya dejémonos de excusas vacías, dejémonos de excusas huecas, dejemos de estar jugando al cristiano de que si me enfrío, no me enfrío, de que estoy un tiempo con Dios, luego me alejo de Dios. O sea, tenemos que realmente crecer espiritualmente. O sea, una cosa es que sí, podemos caer porque todos somos propensos a caer, aunque lleves 40 años en una iglesia, todos podemos caer, pero al seguir jugando que estoy un tiempo con Dios, luego no, luego sí, luego no, o sea, ya no. El estar con Dios no es una burla y no es un juego, ¿vale? Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado, y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza y cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos con todos sus logros.
Empecemos a ser constantes de verdad, ser los cristianos que deberíamos de ser, que es reflejar a Cristo, para poder llegar a las demás personas, porque las personas buscan algo, y ese algo es solamente Dios. Así que nosotros tenemos que ser esa fuente, esa ayuda, esa herramienta para que lleguen a Cristo. Así que ya dejémonos de excusas, ya dejémonos de cuestiones y empecemos a ser constantes en el Evangelio. También otra piedra de tropiezo pudiera ser la plena confianza de tener una cierta seguridad en el Evangelio. No me malentiendas, me refiero en la parte de que creemos que pues no pecamos tanto, ¿no? Que somos santos por llevar tantos años en la iglesia. Entonces nos comparamos y decimos, yo no caería como esa persona que cayó, yo no haría lo mismo que esa persona porque como yo, si conozco al Señor, voy a hacer eso. Pues déjame decirte que eso es orgullo y ya estás pecando. Cada vez que buscamos más a Cristo, que estamos cada vez más en relación con Él, Él nos muestra la realidad de nuestra naturaleza y nuestra dependencia vital en Él. Nos convencemos cada vez más y más que necesitamos de Él porque le fallamos todos los días, porque realmente no lo buscamos como deberíamos, no lo obedecemos como deberíamos, no le amamos como le deberíamos. Tal vez cuando pecamos no lo hacemos de una manera visible, pero sí lo podemos hacer en un pensamiento o en nuestro corazón, que aunque para los demás no es visible, para Dios esto sí es visible. No podemos decir que no tenemos tiempo, y creo que de las excusas que más se utilizan, ya sea por las obligaciones, por el trabajo, por lo que sea, pero el buscar más a Dios es crecer en ese conocimiento todos los días para cada etapa de nuestra vida, porque es algo que necesitamos en cada decisión que tomamos día y noche, de aquí hasta que estemos con el Señor. Entonces, ese tiempo tiene que ser importantísimo buscarlo, porque si podemos hacerlo para cualquier otra cosa, no podemos decir que para Dios no. Y yo creo que la tecnología, ahora que se inventó, es como yo creo que delante de Dios es como mostrar y decir, no podemos decir que no tenemos excusas, porque si pudiéramos ver el tiempo que pasamos en el celular, pues, ¿qué te digo, no? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que necesitamos, Dios lo ha revelado en su palabra. Lo fundamental está aquí. No necesitamos saber respuesta de todo a la de a fuerza. No necesitamos saber todo porque a lo mejor no estamos preparados y esta vida no nos alcanzaría. Pero cuando estemos con Cristo, esto será totalmente diferente. Yo a veces le digo a Dios de broma, Señor, cuando yo esté contigo, o sea, discúlpame, pero perdóname, pero yo te quiero primero para mí. Quiero pasar tiempo contigo porque tengo infinidad de preguntas que hacerte. Quiero conocer más de ti. Y no me refiero solo en cuestión de preguntas, porque obviamente todos tenemos preguntas de decirle, Señor, cuando esté contigo quisiera saber la respuesta del por qué pasó esto, con qué fin, ¿no? Pero me refiero más en la parte creativa de Dios, de decirle, Señor, ¿cómo es un agujero negro por dentro? ¿Cómo son los planetas? ¿Cómo son las galaxias? ¿Cómo creaste una estrella, saben? Toda esa parte creativa de Dios es lo que a mí me gustaría conocer, tener una respuesta donde Él como mi padre y como una niña que me diga, mira, esto lo hice con esta razón, esto lo creé así, o puedes verlo desde aquí, desde el inicio, y dice, yo te lo muestro, ¿saben? Esas preguntas que a lo mejor para muchos que les gusta la ciencia, toda la cuestión de la astronomía, quisieran saber, es algo que le digo a Dios, yo me imagino así, me veo como niña chiquita de, Señor, muéstrame esto por favor, ¿no? Pero bueno, cada quien sabrá qué tanto quiera preguntarle a Dios o en qué manera quiera conocerlo, ¿no? Bueno, entonces regresando a la hora, Dios nos quiere enseñar, Dios nos quiere guiar para que nosotros podamos llevar la palabra a los demás, para que podamos ser esa sal y esa luz que la demás gente necesita. Y para esto necesitamos amar realmente a Dios, conocer cada vez más de Él. Porque no podemos dar a conocer a alguien que realmente pues no conocemos. Lo repito, hay muchos que creen en Dios, pero no todos realmente le creen a Dios. Hay personas que hablan de Dios, pero un Dios que no saben realmente quién es. Entonces nosotros no caigamos en ese mismo error, porque no somos exentos de caer en ello, ¿no? No nos conformemos con lo que creemos que sabemos. Realmente profundicemos en la palabra, meditemos en ella, rumiemos en ella, metámonos a cursos, a diplomados, leamos libros de sana doctrina, por favor. Instruyámonos, preparémonos para las preguntas que tienen las personas allá afuera con relación a cuestiones de la vida, donde nosotros podamos decir la Biblia
la cosmovisión bíblica es la única que tiene respuesta, por eso creemos en ella y nosotros realmente pues dar esa respuesta, ¿no? No me refiero que con esto vas a estar tú por encima de los demás, porque si nosotros no tenemos bien cimentadas las bases bíblicas, de nada va a servir. Y muchas veces olvidamos esas bases por creer que ya estamos en un nivel aquí. Podemos olvidar estas bases y si olvidamos estas bases nos podemos caer en cualquier momento porque estas son las que nos van a mantener. Entonces es regresar en todo tiempo. Yo sé que a veces puedo sonar en varios videos muy repetitivo, pero si no lo hago, si no lo hacemos, si no me lo repito a mí misma, sé que puedo caer en el error de olvidarlo, de dejarlo a un lado y esto puede ser una piedra de tropiezo porque ya lo fue para mí. Ya fue donde yo estaba así y olvidé esas bases, donde me caí, donde Dios me hizo entender que si yo no tengo firme lo que es Jesucristo, que es el pecado que hay en mí, lo que hizo por mí. Si yo nada más busco crecer y conocer, tarde o temprano me voy a desmoronar una y otra vez y tristemente voy a ser piedra de tropiezo para las personas que me están observando. Conforme vayamos creciendo en conocimiento, tenemos que pedir discernimiento al Espíritu Santo porque hay muchas doctrinas falsas que están entrando a la iglesia, que se están filtrando, que pudieran ser no tan obvias, por así decirlo, y nosotros tenemos que estar preparados para ellas, para que no nos engañen y para que no sea nuestro corazón lo que nosotros queremos, sino que realmente sea Cristo, ¿no? Filtrar todo lo que venga a través de la palabra, eso es fundamental. Puede ser que a veces digamos, sí, yo estoy de acuerdo o me parece bien, o digo, sí, es lo que yo pensaba, lo que yo necesitaba escuchar, pero es lo que necesitaba escuchar a mi perspectiva como humano, como mi carne quiere, pues yo lo necesitaba escuchar porque me está confrontando, porque me estoy dando cuenta que mi espíritu se estaba apagando, que mi espíritu estaba afligido, o que el espíritu me decía, hey, tienes que despertar y salir de esa religiosidad, de ese conformismo, de ese seguridad espiritual y entender pues que no es así, ¿no? Que tu amor por Dios ya no es lo mismo, lo que sea, ¿no? Porque si algo convence nuestra carne, nos sentimos seguros en nuestra carne, desde ahí tenemos que descartar, a lo mejor no porque la doctrina sea mala, sino porque a lo mejor nosotros estamos transgiversando a nuestra conveniencia la palabra. Si no nos confronta, si no nos rompe, si no nos quebranta, pues desde ahí ya sabemos que está algo mal. Esto pudiera ser por una falta de entendimiento y por un corazón dispuesto y humillado, porque una cosa, como lo dije, es leer la palabra conforme a mis ideas, conforme a lo que yo creo, y otra muy diferente, dejar que el Espíritu nos hable conforme al corazón de Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo es el único que puede guiarnos y mostrarnos quién es el Padre. Y qué hermoso puede ser esos instrumentos útiles para poder llevar la palabra a los demás, porque esa es nuestra gran comisión. Aparte, entenderíamos cuánto necesitamos de la palabra, meditaríamos en él de día y de noche, buscaríamos y cuestionaríamos nuestra vida, en qué tanto hemos desperdiciado el tiempo o qué es lo que hemos dejado que robe nuestra atención, y empezaríamos a decir, bueno, Señor, no tengo más excusas, voy a entregar mi vida a ti, empezar a conocer ese Dios infinito para poder ir y llevar a las demás personas, poder predicar ese Dios amoroso, ese Dios genuino, ese Dios majestuoso que no tiene ningún fin, para aquellas personas que necesitan de Él como nosotros necesitamos, donde Dios nos quitó ese velo, nos quitó ese entendimiento embotado, donde nos tiene encegados, donde no nos deja comprender lo que Dios quiere, hasta cuando Él llega y nos hace entender y nos revela solo lo que Él puede hacer para esos corazones dispuestos. Porque el verdadero cambio solo se da a través de su palabra y cuando nos rendimos ante su señorío. No solo se trata de hacer algunos pequeños ajustes en nuestra vida, sino de ser realmente transformados para la gloria de Dios. Al conocer realmente a Dios y que nos muestre cómo realmente somos nosotros. Porque el bajo concepto que tengamos de Dios destruye el evangelio para todo aquel que lo tiene. Es muy natural que un Dios engendrado en las sombras de un corazón caído no es una verdadera semejanza al Dios verdadero. El Señor le dice al malvado en el Salmo, tú pensabas que yo era totalmente igual a ti. La esencia de la idolatría consiste en abrigar sobre Dios pensamientos que son indignos de Él. Comienza en la mente y puede estar presente donde no se haya producido ningún acto abierto de adoración. Pablo dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se entenebrecieron en sus razonamientos y si no ese corazón fue entenebrecido. Las ideas equivocadas sobre Dios no solo son la fuente de las que fluyen las aguas contaminadas de la idolatría, ellas mismas son idolátricas. Para la iglesia, el tener un alto concepto de Dios es primordial, porque cuando ese concepto declina, la iglesia con su adoración y sus normas morales declinan junto con él.
Cuando nosotros queremos crear una imagen de Dios mediante nuestros conocimientos, conceptos, imaginación, será totalmente un Dios contrario al Dios infinito. Porque en nuestro corazón no podemos crear nada bueno. El problema con la gente es que cuando Dios dice que somos hechos a la imagen de Dios, lo toman literalmente. Y ahí es donde cometemos pecado, porque estamos reduciendo a Dios a la imagen de la criatura y lo estamos despojando de todo lo que Él es, siendo un ídolo de nuestros pensamientos. Y esto es muy ofensivo como los ídolos creados por las manos, porque Dios está muy por encima de todos los conceptos que podamos decir. La falta de conocimiento de Dios es lo que nos ha traído nuestros problemas y estos seguirán cada vez más si nuestra idea de Dios sigue siendo errónea e inadecuada. Por eso es tan marcado que debemos conocer más a Dios, porque no podemos conocerlo y no ser transformados. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Porque no se trata de conocer teológicamente acerca de Dios, sino vivirlo continuamente. Recordemos que Dios es santo, que significa apartado, así que no hay nada similar a Dios. Así que Dios nos llamó a ser santos como Él. O sea, cuando Dios nos llamó, nos apartó para caminar con Él. Y no podemos hacerlo si no estamos en la misma sintonía, si no somos cada vez hechos conforme a la imagen de Cristo. Pasando tiempo con Dios es la mejor manera para ser cada vez más como Él. Porque si solo leemos y aprendemos de memoria, pero no hay una relación estrecha, no va a haber una similitud de su carácter de Él en nosotros. Es como cuando pasas mucho tiempo con una persona, tú no te das cuenta, pero hay palabras, hay frases, hay gestos que tú puedes repetir por estar tanto tiempo con esa persona que no te percatas, no te sale como que de manera natural, porque ya hay una similitud, hay una relación muy cercana donde esas cuestiones que yo espero que sean buenas y correctas, ¿verdad? Sean similitudes donde la gente te diga, ay, le hiciste como tu mejor amigo, ¿no? O le hiciste igual que tal persona. De esa misma manera, de cuestión natural, vas a ver una similitud del carácter de Cristo en nosotros si pasamos cada vez más tiempo con Él. Porque no podemos esperar que por llevar muchos años en la iglesia se nos exentará de muchas cuestiones, como las tribulaciones, complicaciones, enfermedades. Como decir, sabes, Dios, llevo muchos años en la iglesia cumpliendo con mis deberes cristianos con altos y bajos y creo que eso merece una compensación. O sea, deberían de venir primero tus bendiciones y tus promesas y ya como secundario tu reino y tu justicia. Como si de verdad en esos tantos años que llevamos cumpliendo y siendo tan fervientes, ¿no? Sin fallar, hubiéramos sido realmente fieles al Dios digno. Cuando no entendemos que todo lo que nos pasa es parte de su soberanía, aún en lo más común y cotidiano, no podemos ver a Dios tal como Él es. Vemos nuestras emociones, frustraciones, nuestros esfuerzos, por eso pensamos que un cierto tiempo de dificultades es más que suficiente y ahora toca vivir las bendiciones. Porque seguimos esperando disfrutarlas aquí en esta vida, en vez de contemplarlas para disfrutarlos en la eternidad. Nos seguimos aferrando aquí a esta vida. Ya no es el tamaño de la dificultad, sino por muy pequeña que sea, decimos, Dios, es que no entiendo con qué propósito o por qué me está pasando esto. Pues, ¿cómo crees que será formado el carácter de Cristo en nosotros? ¿Cómo crees que seremos pulidos si no pasamos por el fuego? Y muchos de nosotros, incluyéndome a mí primero, no pasamos ni siquiera por una brasa de fuego y ya nos estamos quejando. O sentimos que ya no podemos más, que ya fue suficiente. Pero aquí reflejamos que no conocemos de verdad a Dios, porque si fuera así, aunque no entendamos del todo por qué estamos pasando lo que pasamos, cualquier circunstancia, entendemos que su soberanía lo permite para enseñarnos, forjarnos, fortalecernos, probarnos, hacer crecer nuestra fe y muchas cosas más. Dios es fiel en medio de cualquier circunstancia, siempre permanece con nosotros. Mi oración para ustedes es que puedan ver con los lentes de Dios, para tener una perspectiva correcta sobre cada situación o redireccionarla hacia Cristo, y así ver su gloria, su justicia, su misericordia y todo lo que Él es. Entender que todo, absolutamente todo, coopera para bien, no para mi beneficio ni mi deleite, sino coopera para bien para ser formados a la imagen de Cristo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. De verdad que nos falta aún muchísimo conocer más a Dios, no conocer muchísimo más de Dios, porque estoy segura que aquí muchos ya conocen de Dios, pero no a Él. Se trata de una relación viva y eficaz con el Creador del todo. Y espero que podamos salir de esa comodidad espiritual y que podamos ver todos los días cada vez más el rostro de Dios. Para que al final podamos decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que nada, espero que este video como siempre sea de gran bendición para tu vida, que tengamos el anhelo y nos animemos de buscar cada vez más a Dios, de salir de ese conformismo y creer que ya conocemos bastante de Él, que dejemos sorprendernos
conocernos por Él cada vez más y más a través de su palabra, a través de su presencia, de su intimidad, y pues que Dios siga obrando en tu vida para que puedas puedas parecerte cada vez más a Cristo, poder llevar su gloria y los demás puedan ver a Cristo a través de ti. Así que pues que tengas una excelente semana. Bendiciones.